Damos inicio al curso de técnicas de conducción y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 1. Recuerde que la clase pasada estuvimos hablando respecto a lo que es la localización de proyectos turísticos y cuál es el enfoque de conocer este tipo de contenido. Primordialmente tomemos en cuenta lo siguiente. Para hablar de los proyectos turísticos, pues en Guatemala se puede realizar diferentes proyectos, como lo son la creación de hoteles, de restaurantes, de agencias de viajes, de sitios o atractivos turísticos en diferentes zonas de nuestro país. Ahora, ¿cuál es el fin por el cual se realizan estos proyectos? Pues el fin primordial pues es generar más ingresos económicos y sobre todo, pues como usted sabe, ¿verdad? Guatemala también uno de los generadores económicos en nuestro país es la actividad del turismo. Y pues en Guatemala hay diversidad tanto cultural como natural. Ahora, para poder realizar la ubicación y poder localizar proyectos turísticos, primero se tiene que hacer una jerarquización del atractivo turístico. Y respecto al atractivo turístico, nosotros podemos hablar que existe atractivo paisaje natural, cultural, urbano. Y este paisaje natural también se convierte en paisaje o zona virgen, es decir, que no ha sido alterado, no ha sido dañado por la mano del hombre. Tenemos que tomar en cuenta estos detalles y aspectos. El paisaje natural responde a todos aquellos, por ejemplo, ríos, lagos, montañas, responde a los cenotes, a cascadas, o sea, todo aquello que es resultado de la misma naturaleza. Y como les decía, ese mismo paisaje natural pues no ha sido alterado, no ha tenido ninguna intervención del hombre para su creación. El paisaje cultural responde a costumbres, a tradiciones, a forma de vida, a religión, a política, a gobierno, a folclor, a idiomas que se practican, se elaboran y ejercen en un pueblo. Y el urbano, pues son todas aquellas formas de construcción, ciudades, edificios, carreteras, centros comerciales, es decir, todo aquello pues, que ya fue elaborado en lo que son ciudades o metrópolis. Entonces, Guatemala tiene, en cuanto a la clasificación del paisaje natural, cultural y urbano, Guatemala tiene que ofrecer. Ahora, estas zonas son evaluadas y son jerarquizadas, es decir, son ordenadas entre aquellas que tienen mayor relevancia y aquellas que si bien es cierto, tienen atractivo, pero no es muy fuerte. Tenemos también que tomar en cuenta lo siguiente. El atractivo turístico se clasifica como atractivo de primera clase y de segunda clase. Y yo les daba un claro ejemplo y les decía, por ejemplo, vamos a visitar el departamento de Izabal. ¿Será que al visitar Izabal yo voy a desear quedarme todo el día en el hotel? ¿O será que yo voy a salir a conocer Livingston, a conocer sus playas, a conocer el lago de Izabal, el castillo de San Felipe? Definitivamente el atractivo del departamento en cuanto a la naturaleza es muy fuerte. Por ende, pues obviamente yo voy a visitar Izabal y este se va a convertir en un sitio de primera clase. Pero, por ejemplo, imagine que acá en Chimaltenango, pues usted sabe que hay algunos sitios turísticos como Isimché y Caminalcuyo, pero en realidad el atractivo natural no es tan fuerte acá en Chimaltenango. Si la industria hotelera creara un hotel 5 estrellas, pienso que las personas vendrían por hospedarse en el hotel, hacer uso de los servicios del hotel, ya que en sí el atractivo turístico es muy escaso. Entonces pasaría a ser un sitio de segunda clase. Entonces tiene que haber una jerarquización respecto al atractivo turístico, a las características y a lo que posee cada uno de ellos. Entonces hablamos de que hay un orden, hay una jerarquización, aquí lo vimos a través de este esquema. Y dice elementos básicos del ambiente natural, la corteza terrestre, la tierra, y aquí entrarían montañas, mesetas, desiertos, entre otros, agua, océanos, mares, ríos y lagos. Y en el clima, pues la temperatura, los vientos, las lluvias y la humedad, que son algunos otros aspectos que se toman en cuenta dentro del atractivo. Dice, la riqueza o pobreza de la población animal con que cuente cada área, y en especial la variedad y el tipo de sus especies, llegan a determinar, por un lado, las necesidades de alterar el ecosistema y por el otro, de reforzarlo, así como incrementar las actividades turísticas que podrían desarrollarse. Algo muy importante es la fauna existente en la región. Y pues ustedes saben, también Guatemala
es muy especial respecto a ello, ¿verdad? Todas sus zonas naturales, pues son un hábitat, forman parte del ecosistema de algunas especies, claro que algunas están en peligro de extinción, pero que la vida natural permite la permanencia de especies animales. Por ejemplo, en Guatemala hay zonas de avistamiento de aves. Si bien es cierto, no es que en Guatemala los ecosistemas favorezcan a la producción de las aves, sino que sus zonas tropicales, sus selvas, sus montañas permiten que en ciertas temporadas del año las aves vienen migrando de diferentes partes del mundo y atraviesan el territorio nacional. Por eso se crean zonas de avistamiento de aves. O otro ejemplo claro que les puedo dar, pues en Guatemala, específicamente en el departamento de Escuintla, se realiza la práctica de lo que es el turismo de pesca y especialmente el pez vela. Entonces, son algunas características que pues podemos mencionar de Guatemala, puesto que la naturaleza en sí pues favorece y no hay necesidad de una alteración al medio natural o al ecosistema, sino que ya Guatemala posee las características. Algo muy importante, dice, gracias a bueno, vamos a subir acá un poquitito y dice, también se requiere revisar dentro de la localización eh, dice, también se requiere dentro de la localización, perdonen ahí, las formas geográficas que presenta el sitio, pero sin llegar a un análisis de los accidentes y particularidades de su superficie, pues esto corresponde al topógrafo, que debe estudiar con gran detenimiento una vez que se haya elegido definitivamente un lugar. Entonces, son muchos aspectos, recuerde, la topografía bueno, si usted no sabe qué es un topógrafo, le voy a comentar. Un topógrafo es el estudioso de las condiciones de suelo. Obviamente, el topógrafo va a utilizar su equipo para poder hacer ese análisis y esa evaluación de suelos. Pero regularmente, pues eso es un topógrafo, ¿verdad? Aquella persona que se centra en el estudio de lo que es la tierra, ver la inclinación, ver las superficies, hacer medición de áreas, trazar límites, o sea, ese es el trabajo de un topógrafo. Entonces también va a ser no solamente una evaluación del paisaje natural, del paisaje cultural, del paisaje urbanístico, sino también de las condiciones del suelo. Bueno, para poder realizar un proyecto turístico, aquí me pasé, para poder realizar un proyecto turístico y localizar el mismo, se toman en cuenta algunos factores y los factores que vamos a estudiar son los decisivos. Dentro de los factores decisivos entraría la existencia de vías de comunicación, seguridad de conducción, intensidad del tránsito, distancia que separa los centros urbanos mayores y tiempos requeridos para llegar a ellos, disponibilidad de agua, disponibilidad de energía eléctrica, disponibilidad de comunidades telefónicas, disponibilidad de terrenos, atractivos turísticos, calidad de los desarrollos circunvecinos, condiciones sociales y condiciones de salubridad. Son los factores decisivos, es decir, son aquellos elementos que se evalúan y entonces permitirán tomar la decisión si aperturar un nuevo hotel, un nuevo restaurante, una agencia de viajes o crear algún sitio de distracción sería viable en la zona a la cual se está evaluando. Entonces van a haber factores decisivos, pero no solamente esto, sino también van a haber otro tipo de factores que son los factores importantes. Dice proximidad a las vías principales, costo del terreno, condiciones de subsuelo, topografía, ya les expliqué que es la topografía. Y los factores deseables entraría la disponibilidad de materiales y mano de obra, condiciones meteorológicas y facilidad en lo que toca a desagües. Entonces, se tienen que evaluar estos factores, los factores decisivos, los importantes y deseables, para que luego de haber hecho el análisis y la evaluación, quien considere crear el proyecto turístico, pues tome su decisión. Y al momento de tomar su decisión, pues bueno, defina si se crea el hotel, si se crea el restaurante, si se crea el atractivo turístico, pero ya hizo una previa evaluación del terreno, de las condiciones de la comunidad en sí y en general para poder hacer la construcción del proyecto.
Vamos a bajar aquí rápidamente. Aquí está en resumen lo que yo les leí anteriormente, los aspectos que se toman a través de este esquema. Vemos los factores que se toman en cuenta para la localización de un proyecto turístico y son tres: factores decisivos, factores importantes y factores deseables. Si reúne estos tres, pues entonces se lleva a cabo el proyecto. Si carece del importante que son los decisivos, pues se pondría mucho en riesgo y sería muy incorrecto crear un proyecto turístico. Vamos a darle seguimiento acá, perdonen que vaya así rapidísimo por cuestión de tiempo, pero dice, en la industria la materia prima se obtiene de los recursos naturales, en tanto que en el turismo es aportada por los atractivos. Desde luego, el término materia prima no significa lo mismo en el turismo que en la industria. En esta última, la materia prima puede ser extraída de la naturaleza para transformarla en otra cosa. Por contrario, en el turismo, los atractivos deben permanecer intactos o si se interviene sobre ellos, la acción del hombre ha de limitarse a la restitución de alguna cualidad que pudieron haber perdido por la acción destructiva de diversos factores. Ahora continuemos acá. Dice, otra diferencia fundamental radica en que en la industria, una vez extraída la materia prima, debe trasladarse a los centros de producción, pero en donde se asienta la planta industrial. En cambio, en el turismo, la materia prima no puede trasladarse porque obviamente los atractivos no se pueden mover. En particularidad, obliga a que la planta turística, en este caso el hotel, se ubique al pie del atractivo o en su radio de influencia, condición básica para obtener productividad por el factor localización. Los atractivos turísticos se dividen de la siguiente forma. Vean, hay atractivos naturales, museos y manifestaciones culturales, históricas, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. Así se va a clasificar el atractivo turístico, que esa es la materia prima de la que menciona en los párrafos anteriores. Y lo que está diciendo es que, por ejemplo, en una empresa que elabora alimentos o que elabora, por ejemplo, en un restaurante, la materia prima pues son las carnes, los tomates, la fruta o cualquier tipo de condimento que utilice. Esa es su materia prima para elaborar el platillo. En el caso del turismo, ¿cuál es la materia prima? Pues la materia prima son los atractivos, los museos, la historia, el folclore, dice realizaciones técnicas, científicas o artísticas, acontecimientos programados, o sea, todo eso forma parte de la materia prima, pero no se puede procesar, más bien se va a utilizar en su estado natural, en su ubicación geográfica específica, y allí es donde se va a asentar el proyecto turístico. Entonces, esta es la clasificación respecto a los atractivos turísticos. Yo les voy a dejar ahí para que ustedes puedan leer en casa, solo me voy a ir tomando algunos puntos muy esenciales y dice calidad de los desarrollos circunvecinos. Algo muy importante que se tiene que evaluar es evaluar o hacer un estudio de lo que rodea al lugar en donde se quiere ubicar el proyecto turístico, en donde se quiere realizar el mismo, para ver si reúne o no con las condiciones, si será una competencia muy fuerte, si habrán en lugar de ganancias pérdidas, es decir, evaluar todo, dice calidad de los desarrollos circunvecinos, es decir, de todo el entorno, de todo lo que rodea, pues se tiene que hacer una evaluación y pues si reúne o no las condiciones necesarias. Y cuando hablamos de las condiciones necesarias nos referimos a las condiciones sociales. ¿Cuáles serán esas condiciones sociales? Dice, analizar condiciones sociales del lugar de localización de hotel significa diagnosticar y pronosticar la realidad económica y social del área eh, o en torno del proyecto. Si hay desempleo y pobreza, el proyecto puede o debe justificarse para elevar las condiciones de vida del lugar. Es decir, que al evaluar las condiciones se está viendo, bueno, hay población, van a haber trabajadores, va a haber demanda, va a haber oportunidad de empleo, va a haber buena inversión. A eso se refiere cuando se evalúan las condiciones sociales. Dice, también se analiza en este campo qué productos de los que se proyecta utilizar están subsidiados con el fin de determinar costos reales dentro de la productividad, desde luego se analiza asimismo qué proporción de los productos está sujeta o a gravámenes
aranceles, regímenes de oligopolio y diferenciaciones promocionales. O sea, son algunos otros aspectos que se tienen que considerar. Se evalúan entonces las condiciones sociales y pues aquí vemos en este esquema, voy a minimizar, perdón, para poder ver si realmente se puede realizar o se puede llevar a cabo el proyecto turístico. Entonces las condiciones que se tienen que evaluar son conservación y mantenimiento, alimentos y bebidas, comercialización, empleo, de evaluación y calidad. Y la dirección, o sea, quien esté al frente del proyecto, pues va a evaluar. Dice, obtiene los datos, proyecta, dirige, coordina, inspecciona, motiva para producir. ¿Y qué produce? Bienes y servicios. Y eso se constituye como el producto turístico. Entonces, tiene que haber una evaluación de las condiciones, de los recursos dentro de la localidad. Quien esté al frente, o sea, la dirección, pues va a evaluar estos aspectos que son muy importantes para que al final lo que se produzca finalmente sean bienes y servicios que van a constituir el producto turístico. Y acá pues vemos algunos otros aspectos que se deben tomar en cuenta dentro de la localización de los proyectos. Y pues aquí ustedes pueden también encontrar más lectura. En realidad, pues este material es bastante extenso si quiere verlo usted así, pero yo le invito a que usted lea. Yo me estoy yendo con algunos puntos esenciales y sí necesito que usted lea. Respecto a nuestro contenido, habla también de las condiciones de salubridad y es muy importante. Recuerde que hay algunas regiones o zonas en donde no está presente la higiene, no hay salubridad. Y cuando yo hablo de eso es porque, por ejemplo, a veces no hay drenajes. Y esto es algo tan básico que se enfocaría dentro de las condiciones de salubridad. Imagine que usted vaya a una comunidad en donde quiera asentar un hotel, muy bien, o se esté llevando a cabo la implementación de una nueva empresa, pero resulta que ni siquiera hay, no están los servicios básicos y cómo es posible entonces que hayan condiciones de salubridad. Entonces dice, entre los factores decisivos de la localización se señaló el de las condiciones de salubridad y se destacó la necesidad de efectuar una observación de los sitios y el tipo de enfermedad de la población nativa, en tanto esta pueda servirnos de base para investigar los elementos de insalubridad del lugar o área de influencia del proyecto. Es decir, que se está pensando en crear un proyecto muy bien, excelente, se toma en cuenta y se evalúan todas las condiciones, pero la salubridad es muy importante. De hecho, hay algunos países o zonas en donde hay ciertas enfermedades que son contagio y pues esto puede causar daños. Por ejemplo, ahora usted sabe, no es de su ignorancia, pues ahorita el tema del COVID, la pandemia está presente, pero hay algunos países o algunas regiones en donde han logrado mitigarlo, han logrado controlar la enfermedad. Imagine que alguien quiera llegar a crear un proyecto, pues primero tendría que evaluar, ¿verdad?, las condiciones de salubridad, cómo están la tasa, cómo están las estadísticas respecto a si la enfermedad está presente, está activa, la población, cómo se encuentra. Entonces, son muchos factores que se tienen que evaluar. No crea usted que simplemente es, bueno, voy a crear un hotel y ya, voy a crear un restaurante y ya. No, sino se evalúan esas condiciones, no solamente de servicios públicos básicos, sino también, como lo vemos ahí, enfermedades, la población, algún tipo de padecimiento que esté general dentro de la sociedad. Entonces, se van evaluando esas condiciones de salubridad y pues ahí les dejo también contenido para que usted pueda leer. Yo sé que es la lectura, a veces tener el hábito de la lectura pues nos limita un poquito, ¿verdad? No tenemos como ese hábito de lectura, pero le invito a que usted lo pueda hacer, ¿verdad? Para que usted pueda pues ampliar un poquito más el conocimiento, ese es el objetivo, y pues que usted pueda hacerlo a través de la lectura, ¿verdad? Entonces ahí está el material para que usted concluya, ¿verdad? Esos aspectos y pues ahora comprenda por qué en Guatemala, si bien es cierto, hay algunos departamentos, algunas zonas de nuestro país que son más fuertes, hablando desde el punto de vista turismo,
porque al momento de que alguien pensó en crear el proyecto, evaluó todas las condiciones necesarias y pues reunió, calificó y pues ahí fue donde se creó el proyecto. Pero hay muchas zonas en Guatemala del área rural donde si bien es cierto el paisaje natural, qué sé yo, hay un lago, hay un río, hay una cascada, una vista impresionante, pero las condiciones y los aspectos que se tienen que evaluar como factores decisivos y los factores deseables pues no están presentes. Entonces definitivamente no se da como por decirlo así, no fluye y no el entorno, la ubicación y todos los factores evaluados no son apropiados para poder crear el proyecto turístico. Entonces son algunos aspectos que podemos ver y para no ir tan lejos, pues usted sabe que en Guatemala hay diferentes vías de acceso, hay rutas, la ruta interamericana, la panamericana, vías internas en los municipios y departamentos, pero hay zonas del área rural en donde la terracería, las calles no están pavimentadas, hay mucho riesgo presente. Entonces, definitivamente estas condiciones al momento de ser evaluadas, pues impiden la creación de proyectos turísticos. Aunque haya una buena intención, aunque los empresarios quieran, las condiciones no son apropiadas y esto limita hasta cierto punto el desarrollo del turismo en nuestro país. Y por ello, entonces, vemos que existe la Ley de Fomento Turístico Nacional y el reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento Turístico Nacional. El primero es el que hemos leído, ya vamos a analizar en el curso de legislación el siguiente reglamento, pero pues lo que quiero que entienda es que sí, puede haber inversión en Guatemala, pero las condiciones que ofrece nuestro país no son apropiadas y por eso se limitan o se restringe el deseo y el querer invertir, ya que lamentablemente no cumple o no se reúne con todos los requerimientos básicos. Así que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy en esta clase. Con eso concluimos. Le invito a que usted realice la lectura, por favor, ya es tema complementario. Me dediqué a explicar lo básico, pero le digo, por favor, lea para ampliar un poquito más su conocimiento. Así que con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 1.